Los 10 hombres más importantes de la Biblia. La Biblia es un texto sagrado para el judaísmo y el cristianismo, y contiene una gran cantidad de personajes importantes. Sin embargo, es difícil establecer una lista definitiva de los 10 hombres más importantes de la Biblia, ya que esto puede variar según la interpretación y las creencias individuales. Dicho esto, a continuación te presento 10 personajes bíblicos ampliamente reconocidos por su importancia e influencia. Número 10. Adán. Adán es un personaje bíblico central y reconocido como el primer hombre creado por Dios según el relato del libro del Génesis. Su historia se encuentra en la tradición judeocristiana y se considera fundamental para comprender el origen de la humanidad. Según el relato bíblico, Dios creó a Adán a partir del polvo de la tierra y le dio vida al soplar el aliento divino en su nariz. Fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso terrenal, donde se le dio la tarea de cuidar y cultivar el jardín. Adán también recibió el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios decidió que Adán necesitaba un compañero y creó a Eva, la primera mujer, a partir de una de las costillas de Adán mientras dormía. Eva se convirtió en la compañera y esposa de Adán. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron el mandato divino y comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento, tentados por la serpiente, que representa al diablo. Esta desobediencia es conocida como el pecado original, y como resultado, fueron expulsados del jardín del Edén y condenados a vivir una vida de dificultades y trabajo duro. Adán y Eva son considerados los padres de toda la humanidad y se les atribuye la transmisión del pecado original a través de la generación humana. Aunque su historia es emblemática del inicio de la caída humana, también se considera un recordatorio de la necesidad de la redención y la relación del ser humano con Dios. Número 9. Noé. Noé es un personaje bíblico importante mencionado en el libro del Génesis. Es conocido por ser el protagonista del relato del diluvio, donde construye un arca bajo la guía de Dios para salvar a su familia y a una pareja de cada especie de animales de la destrucción del mundo. Según la Biblia, Noé era un hombre justo y piadoso en un mundo corrupto y lleno de violencia. Dios decide castigar a la humanidad por su maldad, pero encuentra gracia en Noé y lo elige para sobrevivir y repoblar la tierra después del diluvio. Dios le ordena a Noé construir un arca de dimensiones específicas y le instruye sobre cómo reunir a los animales. Noé obedece fielmente y reúne a su familia junto con los animales, ingresando al arca antes de que las lluvias torrenciales comiencen. El diluvio dura 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra y destruyendo a todos los seres vivos excepto los que están en el arca. Después de que las aguas se retiran, Noé y su familia salen del arca y ofrecen sacrificios a Dios en gratitud por su salvación. Dios establece un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Este pacto se simboliza con el arco iris, que representa la promesa divina. Número 8. Abraham. Abraham es uno de los personajes más destacados en la Biblia y juega un papel fundamental en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nacido en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, vivió aproximadamente en el siglo XIX a.C. La historia de Abraham comienza cuando Dios le pide que abandone su tierra natal y se dirija a una tierra que le será revelada más tarde. Abraham obedece y se embarca en un viaje de fe, convirtiéndose en un peregrino errante. A lo largo de su vida, enfrenta desafíos y pruebas significativas, pero siempre mantiene su confianza en Dios. Uno de los momentos más destacados de la vida de Abraham es cuando Dios hace una promesa de que él será el padre de una gran nación y que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas en el cielo. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham cree en la promesa divina y finalmente tienen un hijo, Isaac, que se convierte en el heredero de la promesa. Sin embargo, la fe de Abraham es puesta a prueba nuevamente cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac como una ofrenda. Abraham, dispuesto a obedecer, se dirige al monte Moria con su hijo. En el último momento, Dios detiene a Abraham y provee un cordero para el sacrificio, demostrando su fidelidad y confirmando la alianza con Abraham. Abraham es considerado un modelo de fe y obediencia en las 3 religiones monoteístas. Su disposición para dejarlo todo por seguir a Dios y su confianza inquebrantable en las promesas divinas lo convierten en un ejemplo de rectitud y devoción.
Número 7. Moisés. Moisés es un personaje bíblico clave en el Antiguo Testamento. Nacido en Egipto durante un período en el que los hebreos eran esclavizados, Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón y criado como un príncipe egipcio. Sin embargo, Moisés descubrió sus raíces hebreas y, sintiendo empatía por su pueblo oprimido, se enfrentó a la autoridad egipcia al matar a un guardia que maltrataba a un hebreo. Como resultado, Moisés huyó de Egipto y vivió como un pastor en el desierto de Madián durante muchos años. Un día, mientras pastoreaba el rebaño, Moisés experimentó una revelación divina cuando vio una zarza ardiente que no se consumía. Dios se le apareció y le ordenó que regresara a Egipto y liberara a los hebreos de la esclavitud. Moisés volvió a Egipto y, con la ayuda de su hermano Aarón, se enfrentó al faraón, demandando la liberación de los hebreos. Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para persuadir al faraón, pero solo después de la última plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente accedió. Moisés condujo a los israelitas a través del Mar Rojo, que se abrió milagrosamente, escapando del ejército egipcio. Luego, guió al pueblo durante 40 años en el desierto, enfrentando desafíos como la falta de agua y comida. Durante este tiempo, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que establecieron las leyes y los principios morales fundamentales para el pueblo hebreo. También construyó el tabernáculo, un lugar de adoración portátil. A pesar de liderar al pueblo con dedicación, Moisés no logró ingresar a la tierra prometida debido a una desobediencia específica a las instrucciones divinas. En cambio, vio la tierra desde lejos antes de fallecer a los 120 años. Número 6. David. David es uno de los personajes más destacados en la Biblia y juega un papel importante tanto en el Antiguo Testamento como en la tradición judía y cristiana. Nació en Belén, en la tribu de Judá, alrededor del siglo XI a.C. Aunque comenzó su vida como pastor, David se convirtió en el rey más famoso de Israel. El primer encuentro significativo de David en la Biblia se da cuando es ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, siendo elegido por Dios sobre Saúl, el rey reinante. Aunque pasó por numerosos desafíos y dificultades antes de asumir el trono, David mostró valentía y confianza en Dios. Es conocido por su victoria sobre el gigante filisteo Goliat, a quien derrotó con una sola piedra lanzada desde su honda. Esta hazaña le otorgó fama y reconocimiento en todo el reino. Posteriormente, se convirtió en músico y poeta en la corte del rey Saúl, lo que le permitió ganar la admiración y el afecto del pueblo. Sin embargo, la relación entre David y Saúl se deterioró con acento agudo, y David se vio obligado a huir y vivir como un fugitivo durante varios años. Durante este tiempo, formó un grupo de seguidores leales conocidos como los hombres valientes, y demostró su sabiduría y habilidad para evitar ser capturado por Saúl. Finalmente, David fue coronado rey de Israel después de la muerte de Saúl. Gobernó desde la ciudad de Jerusalén y estableció una dinastía duradera. Durante su reinado, David logró expandir el territorio de Israel y consolidar su poder. También es conocido por su pasión y devoción a Dios, lo que se refleja en los salmos, poemas y canciones espirituales que escribió. Número 5. Salomón. Salomón es un personaje bíblico del Antiguo Testamento que se destaca por su sabiduría y riqueza. Hijo del rey David y Betsabé, se convirtió en el tercer rey de Israel después de la muerte de su padre. La historia de Salomón se encuentra principalmente en el libro de los Reyes en la Biblia. Según la tradición, cuando Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa que pidiera, él eligió la sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Dios quedó tan complacido con su elección que le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y éxito en sus empresas. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Salomón es su juicio para resolver una disputa entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Salomón propuso dividir al niño en 2 mitades, pero la verdadera madre, con gran amor materno, prefirió renunciar a su reclamo para proteger la vida del niño. Este acto demostró la sabiduría y discernimiento de Salomón y ganó el respeto de su pueblo. Salomón también fue conocido por su riqueza y construcciones monumentales. Edificó el Templo de Jerusalén, considerado como una de las obras maestras arquitectónicas de la antigüedad. Además, tenía una corte lujosa y recibía tributos y regalos de otros reinos,
lo que aumentaba su riqueza y prestigio. Número 4. Isaías. Isaías es un personaje bíblico destacado y uno de los profetas más reconocidos en la tradición judía y cristiana. Su nombre significa Yahweh es salvación, y vivió en el siglo 8 a.C., durante el reinado de los reyes de Judá. Según la tradición, Isaías recibió una llamada divina para convertirse en profeta. Su mensaje principal fue el llamado a la justicia social y la obediencia a Dios. Isaías advirtió al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su corrupción, idolatría y falta de fe. También anunció la venida del Mesías y el establecimiento de un reino de paz y justicia. Isaías es conocido por su profunda espiritualidad y sus visiones proféticas. En una de ellas, tuvo una visión del trono de Dios y se sintió indigno de estar en su presencia. También profetizó la caída de Babilonia, el regreso del pueblo de Israel del exilio y la restauración de Jerusalén. El libro de Isaías en la Biblia contiene una colección de sus profecías. Se divide en 3 partes distintas. La primera parte, capítulos 1 al 39, se centra en los problemas y los llamados al arrepentimiento del pueblo de Judá. La segunda parte, capítulos 40 al 55, se enfoca en la consolación y la promesa de la liberación de Israel. La tercera parte, capítulos 56 al 66, trata sobre la restauración y la esperanza futura. Número 3. Jeremías. Jeremías fue un personaje bíblico prominente, considerado un profeta y mensajero de Dios en el Antiguo Testamento. Nació en una pequeña aldea cerca de Jerusalén alrededor del año 650 a.C. y vivió durante un período crucial de la historia de Israel. Desde temprana edad, Jeremías sintió el llamado de Dios para transmitir mensajes y advertencias a su pueblo. Fue llamado a profetizar en un momento en que Judá, el reino del sur, se encontraba en un estado de corrupción moral y espiritual. Jeremías fue encargado de proclamar la palabra de Dios y advertir a la gente sobre las consecuencias de sus acciones, así como del inminente juicio divino. La misión de Jeremías fue difícil y desafiante. Enfrentó la oposición y la hostilidad de sus contemporáneos, incluyendo líderes políticos y religiosos. A menudo, sus mensajes no fueron bien recibidos, y Jeremías experimentó la soledad y el sufrimiento debido a su fidelidad a la palabra de Dios. Jeremías también fue conocido por su profecía sobre la destrucción de Jerusalén y la cautividad de su pueblo. Aunque sus advertencias no fueron escuchadas en su tiempo, sus profecías se cumplieron con precisión cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio. A pesar de la adversidad, Jeremías mantuvo una profunda confianza en Dios y en su propósito. Su mensaje no solo se centró en el juicio divino, sino también en la esperanza de un nuevo pacto con Dios y la restauración futura de Israel. Número 2. Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje bíblico prominente que desempeñó un papel fundamental en el cristianismo primitivo. Nació en el primer siglo después de Cristo, y fue hijo de Zacarías, un sacerdote, y su esposa Isabel. Según las Escrituras, Juan fue elegido por Dios para preparar el camino para Jesús y anunciar su llegada como el Mesías. Juan es conocido como el Bautista, debido a su práctica del bautismo, un rito de purificación en el que sumergía a las personas en el agua del río Jordán como símbolo de arrepentimiento y renovación espiritual. Multitudes acudían a él para ser bautizadas y escuchar su predicación sobre el arrepentimiento y la necesidad de una vida justa. Juan también anunció la llegada de Jesús, proclamándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautizó a Jesús en el río Jordán, momento en el que se dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma, y una voz del cielo declaró que Jesús era el Hijo amado de Dios. Aunque Juan tuvo seguidores y su propio grupo de discípulos, su ministerio fue breve. Desafió abiertamente a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, por su matrimonio ilícito con Herodías, la esposa de su hermano. Esto llevó a su arresto y posterior ejecución por orden de Herodes. Número 1. Jesucristo. Jesucristo es un personaje central en la tradición cristiana y uno de los más influyentes de la historia. Según la Biblia, nació en Belén, en la región de Judea, alrededor del año 4 a.C., y se le considera el Hijo de Dios y el Mesías esperado por el pueblo judío.
La vida de Jesucristo está descrita principalmente en los Evangelios del Nuevo Testamento. Se le atribuyen numerosos milagros y enseñanzas, y su ministerio público duró aproximadamente 3 años. Durante este tiempo, predicó el amor, la compasión y la justicia, y atrajo a un gran número de seguidores. Sin embargo, Jesucristo también enfrentó la oposición de las autoridades religiosas y políticas de su época. Fue arrestado, juzgado y condenado a la crucifixión bajo el poder romano. Según la tradición cristiana, murió en la cruz en el monte Gólgota, cerca de Jerusalén. Pero la historia de Jesucristo no termina con su muerte. Según la creencia cristiana, resucitó al tercer día, demostrando su poder sobre la muerte y su divinidad. Esta resurrección es considerada un evento central en la fe cristiana y es celebrada en la Pascua. La figura de Jesucristo ha tenido un impacto significativo en la historia, la cultura y la religión occidental. Sus enseñanzas sobre el amor, la paz y el perdón han sido fundamentales en la formación de la ética cristiana. Además, su vida y mensaje han inspirado a millones de personas en todo el mundo a lo largo de los siglos.